Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del músculo. Si bien es verdad que habíamos hablado un poquito de cómo era todo el sistema, vamos a ir viendo poco a poco toda la fisiología. Hay que hablar primero que nada de los distintos tipos de músculos. Ya os lo presenté un poco, pero nunca está de más hablar de ellos. Podemos clasificar el músculo dependiendo de sus condiciones. Podemos hablar, por tanto, de músculo estriado y de músculo liso. Músculo estriado es aquel que se denomina así por la presencia en el microscopio, cuando tú lo miras, de estriaciones debidas a la disposición peculiar de los filamentos de actina y de miosina dentro de las células musculares, al denominar así o al formar así el sarcómero, que será la unidad funcional básica. Esto creo que ya os lo comenté cuando hablé del tejido muscular, ya lo hemos hablado también del sistema muscular, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Recordar también que hay dos tipos de músculo estriado. Tenemos el músculo estriado esquelético, que es el que permite el control voluntario y que carece de inervación vegetativa, ¿vale? Es ese que nos permite movernos. Y el músculo estriado cardíaco, que es el control involuntario por el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Ese se da de manera autónoma, ¿vale? Es lo que mantiene nuestro corazón funcionando. Y luego tendremos el músculo liso, que es un control involuntario por el sistema nervioso, vegetativo o autónomo. Y en este caso, pues tendremos dos clasificaciones dentro del músculo liso. Podemos ver que hay uno multiunitario y hay otro que se llama músculo liso sincitial, visceral o unitario. Ya veremos por qué son distintos cada uno. La fisiología en principio del músculo estriado esquelético es aquel que se produce con una organización en el músculo esquelético, concretamente en el estriado. Vamos a empezar por este, que es que el músculo esquelético estriado es el punto más próximo a la línea media, donde se denomina el origen, y el más alejado en cuanto a la inserción. Esta unión o inserción del músculo hasta el hueso tiene lugar a través de los tendones, que son súper importantes. Bien, la unión neuromuscular o la placa motora también es súper importante. Ya hablamos en su momento un poco de esto, pero vamos a refrescarlo. El sistema nervioso central es el que controla los músculos esqueléticos, a todos los músculos esqueléticos. Las fibras musculares esqueléticas se encuentran inervadas por motoneuronas cuyos somas y o la parte del cuerpo de la célula, ¿vale? Donde está su núcleo y todas estas cosas, están localizados en las astas ventrales o anteriores de la médula espinal. Esto significa que los axones motores se proyectan por las raíces ventrales de la médula espinal a través de los nervios periféricos mixtos. Si no os estáis ubicando, por favor, iros hasta los vídeos del sistema nervioso a nivel iniciativo para recordar un poco qué es la asta ventral, qué es el tema de la médula espinal y demás, un poco cómo está ubicado, ¿vale? Para situaros un poquito. Bien, estos nervios periféricos mixtos, como he dicho, mixtos, importante. Mixtos significa que hay tanto parte motora como parte sensitiva. Bien, aclarados estos términos y habiendo remitido a los que os hayáis perdido a vídeos previos para poder seguir la línea, seguimos. Los nervios motores, evidentemente, se encuentran cerca de la unión neuromuscular. Esto es por lógica. Pero pierden sobre todo su vaina de mielina y se ramifican en el músculo. Cuando llegan ahí, tiene sentido que pierdan la mielina porque tienen que llegar a partes más profundas. Y cada rama forma unos botones terminales que inervan una sola fibra muscular. Cada botón terminal hace una sinapsis química mediada por la acetilcolina, que es el neurotransmisor que se va a utilizar para la señal nerviosa que se va a comunicar desde la neurona hasta el músculo estriado esquelético en este caso, con una fibra muscular. Es decir, insisto, es neurona, fibra muscular, lo que las une, lo que las comunica, la acetilcolina.
Por tanto, cada fibra muscular esquelética está inervada por una única motoneurona y esta unión recibe el nombre de la unión neuromuscular, placa terminal o también llamada placa motora. El conjunto de esas fibras musculares que inervan una motoneurona constituye lo que llamamos la unidad motora en general. La estructura en principio del músculo esquelético, tengamos en cuenta que la fibra muscular o el sistema muscular esquelético concretamente está compuesta por numerosas células denominadas fibras musculares o miocitos, cuya membrana se denomina sarcolema. El citoplasma de la fibra muscular se va a denominar a su vez el sarcoplasma, mientras que el retículo sarcoplásmico va a ser el retículo endoplasmático de esa fibra muscular que estamos comentando. El sarcolema, ¿vale? Ahora que ya lo hemos presentado, el sarcolema presenta una serie de imaginaciones denominadas túbulos T o túbulos transversos, y a ambos lados de ellas se encuentran unas dilataciones del retículo endoplasmático conocidas como las cisternas terminales. Durante el acoplamiento de la excitación y la contracción del músculo esquelético, el potencial de acción que llega a dar esa unión neuromuscular despolarizándose produce el sarcolema, que también se va a despolarizar, evidentemente, porque pasó una membrana, y se transmite hasta el interior de la fibra muscular por esos túbulos T o túbulos transversos, hasta las cisternas terminales. La despolarización del túbulo T conlleva una ligera entrada de calcio al citoplasma que se une al receptor llamado rianodina en la membrana de dichas cisternas terminales. La apertura de los canales de calcio, que son además voltaje dependientes en las cisternas terminales, facilita la liberación intracelular del calcio necesaria para la contracción muscular. Así, el conjunto de estas estructuras que permiten la transmisión del impulso nervioso desde la estimulación desde la placa motora a la liberación del calcio en el sarcoplasma se denomina el sistema sarcotubular. ¿Qué ocurre? Que cada una de las células musculares estriadas esqueléticas o miocitos contienen a lo largo de su eje longitudinal haces filamentosos denominados miofibrillas, en las que los polímeros proteicos o filamentos gruesos, que son los de miosina, y los finos, que son los de actina, que ya los vimos en su estructura, se superponen. Sí. Así que la contracción del músculo esquelético se deberá a la superposición de los filamentos de actina y miosina, como ya vimos en el caso del músculo esquelético a nivel de... Bueno, en el músculo en general creo que os lo expliqué en su momento muy bien de cómo estaba estructurado y tal cuando lo comentamos como tejido, ¿no? Bien, el análisis de la curvatura, longitud, tensión de ese músculo esquelético revela en principio que la tensión activa en cada momento de la contracción es proporcional al grado de superposición de los filamentos gruesos y finos, lógicamente. Cuanto más contraído esté, más tensión habrá, cuanto menos, pues menos tensión habrá, simple y llanamente. La fuerza de la contracción máxima sucede cuando hay una máxima superposición, evidentemente por tanto, entre los sitios activos del filamento de actina y los puentes cruzados del filamento de miosina. Por tanto, cuanto mayor sea el número de puentes cruzados, mayor es la fuerza de contracción también. Una miofibrilla de estas puede subdividirse longitudinalmente en unidades contráctiles denominadas a su vez sarcómeros, como ya vimos, y la unidad mínima de contracción de hecho de ese músculo esquelético estriado será, por tanto, el sarcómero, del cual ya hablamos. Pero no obstante, vamos a repasarlo un poquito. Cada sarcómero está delimitado por los dos discos Z en los que se insertan los extremos de los filamentos de actina. A ambos lados de los discos Z se encuentran unas bandas claras que son las llamadas bandas I o isótropas a la luz polarizada, es como se ven así, y que contienen únicamente filamentos finos de actina, insisto. La zona oscura localizada entre dos bandas I de un sarcómero es la banda A o anisótropa a la luz polarizada que contiene filamentos de actina y de miosina que están superpuestos. Dentro de ella se denomina también a la banda H a esas regiones que contienen únicamente los filamentos de miosina y la banda o línea M a la unión de esos filamentos adyacentes de la miosina precisamente. Además de los filamentos de miosina y los filamentos de actina que se desarrollan a continuación, encontramos que en el sarcómero hay otras proteínas relevantes. Entre ellas estaba la titina, que se trataba de una proteína de gran tamaño que se encarga de estabilizar a la miosina en su posición de unión con los filamentos de miosina dentro de los discos Z, que actúan como un resorte
recuperando la longitud de la miofibrilla después de la contracción muscular, ¿vale? Como digo yo, hacen el efecto muelle. Otra proteína accesoria en el sarcómero es la nebulina, que ayuda a mantener la disposición de los filamentos de actina, la alfa-actinina, que os recuerdo que era la que anclaba los filamentos de actina a las líneas Z, y los organiza en paralelo la tropomodulina, por su parte, que regulaba la elongación del filamento de actina, o la miomesina, que coloca el filamento de miosina en el centro del sarcómero conformando la línea M. Bien, pues os recuerdo también que los filamentos de miosina están compuestos por 200 o más moléculas de miosina. La molécula normalmente de miosina, de hecho, está formada por hasta 6 cadenas polipeptídicas, 2 de ellas pesadas, 4 cadenas ligeras, y las 4 cadenas pesadas forman una doble hélice llamada cola de la molécula de la miosina. Estas 2 cadenas se despliegan en uno de los extremos formando una estructura globular sobre la que se asocian las cadenas ligeras, o también llamada cabeza, de la molécula de la miosina. En realidad son 2 cabezas, cada una con 2 cadenas ligeras, claro. Las características fundamentales de la cabeza de la molécula de miosina es que tienen una actividad de tipo ATPase, es decir, que la capacidad de unirse al ATP y de escindirlo es una de sus grandes cualidades, obteniendo así la energía necesaria para el proceso contráctil en cada sarcómero. Las colas se agrupan también formando el cuerpo del filamento, que por cierto parte del cuerpo y las cabezas protruyen, formando asimismo los denominados puentes cruzados que hemos comentado anteriormente, así que cada puente cruzado es flexible en 2 puntos denominados las bisagras. Por su parte, os recuerdo también que los filamentos de actina eran muy importantes porque los filamentos de actina son los más finitos y están formados por el músculo estriado, en concreto con la actina, la tropomiosina y la troponina. La actina porque la F-actina tiene una estructura filamentosa formada por una doble hélice y cada una de las cadenas resulta de la polimerización de las moléculas G-actina con una estructura globular, y a la G-actina se unen también moléculas de ADP que se piensa que actúan como puntos activos de los filamentos de actina, con los que interaccionan también los puentes cruzados de los filamentos de miosina. La tropomiosina, por su parte, son estas moléculas que están enrolladas en espiral alrededor de los lados de la hélice F-actina, ¿no?, de esas propias hélices, que en el estado de reposo lo que hace es que cubre los puntos activos de las hebras de actina, impidiendo la contracción de estos filamentos de actina y de miosina necesarias para la contracción, es decir, lo regulan. La troponina, por su parte, se trata de un complejo formado por hasta 3 subunidades proteicas llamadas TIC, que entre ellas se unen débilmente y se disponen a ambos lados de la tropomiosina, y cada subunidad tiene una función específica dentro de la contracción muscular. Os recuerdo, la troponina T es la afinidad por la tropomiosina, que se encarga de desplazarla y dejar libres los sitios de unión de la actina y la miosina. La troponina I es la de gran afinidad por la actina, y la troponina C es la afinidad por los iones de calcio, que se encargan de unir al final los iones calcio para que se produzca la contracción. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.